Doctor del Río, yo sé que usted ya nos habló un poco de esas pruebas que tiene la Corte Suprema, pero quisiera que nos hablara un poco de esa importancia y si es el talón de Aquiles en todo este proceso contra el expresidente y qué importancia tiene Pablo Hernán Sierra en este proceso y, por supuesto, las declaraciones que vinculan al expresidente con el paramilitarismo. Muchas pruebas y sí, Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, es una persona bien importante dentro de esto porque además recordemos que en la génesis de esta investigación son los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra los que le generan la relevancia de establecer la pertenencia de Álvaro Uribe Vélez a esta organización. Recordemos que uno de los argumentos centrales en las solicitudes de preclusión, ya vamos a ir en el paso del tiempo, la trazabilidad de cómo llegamos aquí, que era la pregunta inicial de Julián, y es que las dos solicitudes de preclusión de la Fiscalía se dirigieron a establecer que Juan Guillermo Monsalve no hacía parte de las estructuras de las autodefensas y que por lo tanto no podía ser testigo de la relación de Álvaro Uribe Vélez con el bloque Metro, cosa que también nosotros pudimos probar que no era cierta. Incluso establecimos pagos que le hacían a Juan Guillermo Monsalve a través de las estructuras paramilitares, es decir, él sí hizo parte de todas esas estructuras y por eso fue que en el desarrollo de las preclusiones no se pudo materializar la ambición por parte de la Fiscalía. Pero aquí tenemos fundamentalmente las interceptaciones. Las interceptaciones dan cuenta precisamente de cómo el abogado Diego Cadena pone en conocimiento a Uribe de los acercamientos con todos estos testigos. Las grabaciones de Juan Guillermo Monsalve a través de esos relojes, no solamente del abogado Diego Cadena, sino de Enrique Pardo Hatch, porque recordemos que en un momento se hablaba de un reloj, son dos relojes. Un reloj con el que se graba Diego Cadena ese 21 de febrero y otro reloj con el que se graba a Enrique Pardo Hatch en una celda, donde Enrique Pardo Hatch le dice, póngase del lado de Uribe porque Uribe es Dios sobre la tierra. No se vaya a poner del lado de Iván Cepeda porque estos izquierdistas no tienen capacidad, no tienen poder. En fin, recordemos que en el año 2018, evidentemente estamos en los principios del gobierno de Iván Duque, es decir, quedaban 4 años de poder del uribismo de una manera notable y por eso pues la invitación de Enrique Pardo Hace es que Juan Guillermo Monsalve se fuera del lado de los poderosos. Están los testimonios evidentemente de Deyanira Gómez, el propio Juan Guillermo Monsalve, sobre todas esas solicitudes de retractación, los mismos documentos, los pagos hechos a Carlos Vélez, las declaraciones de tantas personas que indicarían precisamente el tema de la manipulación de testigos y un tema que siempre ha sido fundamental. Si Álvaro Uribe Vélez en ese momento, porque en ese momento lo tenía, a los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, ¿por qué tenía relación entonces o por qué la intermediación jurídica del abogado Diego Cadena? Es una pregunta muy importante que siempre nos hemos hecho. Y ellos han dicho, no, es que Diego Cadena estaba haciendo labores investigativas. El abogado Jaime Granados tiene una de los equipos investigativos más poderosos del país. ¿Por qué acudir a Diego Cadena si tiene el abogado Jaime Granados y sus equipos de investigación? Por una razón que nosotros siempre hemos establecido, y es que el abogado Diego Cadena, según nuestra visión, era el instrumento precisamente para presionar a esos testigos para que cambiaran esas versiones. Señor Miguel Ángel, también ampliando un poquito más la información sobre lo que ha dicho Pablo Hernán Sierra, alias Cacique Pipintá o Alberto Guerrero, pues nosotros tenemos un documento de la Fiscalía que precisamente sí dice que este hombre integró el grupo paramilitar, el Bloque Metro. Lo que mencionan es que el comandante alias Mi Rey, que se encontraba en el sector Caño Cristales y también en San Roque, que era el lugar donde operaba el Bloque Metro, pues dijo que necesitaban dinerito para poder seguir creciendo su estructura criminal y delincuencial. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Le pidió al comandante Doble Cero que llamase a alguien experto en tener recursos y llaman pues precisamente a Pablo Hernán Sierra para que este personaje pueda apoyar al robo de hidrocarburos y asimismo a financiar lo que sería el Bloque Metro. Esto es una de las pruebas que nosotros hemos mostrado también a lo largo de las investigaciones que hemos hecho sobre este caso y también pues cabe recalcar en este proceso, que es algo que queremos entrar a hablar, y es la captura que tuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez a mediados del 2020. Sí, el 4 de agosto de 2020.
Exacto, como para seguir la línea de lo que ha sido este proceso desde 2012, ya vamos en 2020, pero antes de continuar, pues invitar a nuestra audiencia a que le dé me gusta a este video, a que comente, estamos leyendo sus comentarios, también muchos elogios para el abogado Miguel Ángel del Río, pero bueno, sigamos con la línea del tiempo. 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ordena la captura, Uribe es capturado y él hace una movida muy inteligente, yo diría que es inteligente, y es que renuncia a senador el 18 de agosto del 2020. ¿Por qué renuncia? Para que su proceso pase de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Y aquí comienza también todo un proceso en el que acá estábamos haciendo el recuento que ya han habido 5 fiscales delegados de este caso, y yo quería preguntarle acá al abogado Miguel Ángel del Río. Hablemos un poco de lo que fue estos años en los que los abogados fueron Gabriel Jaimes y Cárdenas, que creo que es importante porque estos fueron fiscales delegados por Francisco Barbosa. Yo digo que fue una movida inteligente porque cuando el caso de Uribe pasa a la fiscalía, pasa también como en manos de Barbosa, que es el fiscal del bolsillo del uribismo, que es un fiscal que en realidad lo protegió durante todos estos 4 años. Estos dos, Gabriel Jaimes y Francisco Javier Cárdenas, ignoraron pruebas importantes, jamás llamaron a testigos, ni siquiera entrevistaron a Uribe. Se ve cómo protegieron al expresidente. Entonces mi pregunta a Miguel Ángel del Río es cómo se dilata también este proceso del caso del expresidente Uribe durante los años en los que tuvimos a Cárdenas y a Jaimes y como fiscales delegados en este proceso. Claro, Laura, mire que la estrategia era bien inteligente. Un ejercicio de astucia, además de Álvaro Uribe Vélez, que dijo, no, primero señaló de manera agresiva a la Corte Suprema, al magistrado Reyes, diciendo que la Corte era una especie de espiral de la izquierda criminal, y entonces, con base en ese argumento, dijo, yo no tengo garantías en la Corte. Renuncio al fuero de senador, y como renuncia al fuero de senador, pues la Corte pierde inmediatamente competencia para seguir investigándolo. Y se va a la Fiscalía. Y se va a la Fiscalía por algo que usted acaba de decir, porque era un reducto de, evidentemente, quien estaba al frente de la Fiscalía General de la Nación era Francisco Barbosa, un subalterno del presidente Duque, quien a su vez lo era de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que el jefe natural de Francisco Barbosa era Álvaro Uribe Vélez, quien iba a ser investigado por él. Es decir, era el escenario ideal para que se archivara esta investigación. Llega la investigación a la Fiscalía General de la Nación, asignan al fiscal Gabriel Jaimes, un fiscal opaco, gris, de pocas capacidades, y inmediatamente entonces es cuando primero van ante un juez de control de garantías, solicitan la libertad inmediata y que se cierre la investigación. Sin embargo, el juzgado dice, sí, el señor queda en libertad. Sin embargo, y aquí es donde vienen los problemas, le dicen, no puede cerrarse este proceso porque ya el señor dio una diligencia de indagatoria. Y la diligencia de indagatoria entonces puede ser asimilada a la formulación de imputación. Primer problema para la Fiscalía. Es decir, que ya no podía de manera autónoma la Fiscalía archivar la investigación, sino que con base en esa particularidad, Álvaro Uribe Vélez estaba imputado. Como estaba imputado y ese acto de comunicación no puede devolverse ni puede anularse, la única alternativa que existían era o la preclusión o la acusación. Y como estaba en la casa de Álvaro Uribe Vélez, que era la Fiscalía General de la Nación, el fiscal Gabriel Jaimes entonces solicita la primera preclusión. Y es ahí donde aparece el segundo problema, porque ahí ya se encontraba como víctima, evidentemente la víctima natural de este caso, que era el senador Iván Cepeda, pero fueron apareciendo otras víctimas. El fiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez conmigo como su apoderado. Y ahí entonces empiezan los verdaderos problemas de Álvaro Uribe Vélez, porque tenían a la fiscalía en su bolsillo, tenían a su defensa natural y tenían a la procuraduría defendiendo los intereses. Y la contraparte era la representación de víctimas. Y entonces ahí damos una batalla
arriesgando nuestras propias vidas porque aparecieron todas las amenazas posibles enfrentándonos a esa primera solicitud de preclusión. La juez 28, valga la pena que en este proceso, hay una mujer en el panel que es Laura, 3 mujeres han sido muy poderosas con relación a lo que ha pasado en Fiscalía. La primera, la juez 28, y establece y niega la solicitud de preclusión. Se va entonces, se retira Gabriel Jaimes, llega Javier Cárdenas. Ya había pasado 6 meses, 1 año aproximadamente, porque cada preclusión se tomó 1 año. Llega Javier Cárdenas y solicita la segunda preclusión. Otra vez se asigna a otra jueza de la República, la juez 41, penal del circuito. Nuevamente la representación de víctimas se enfrenta a la solicitud de preclusión. Fiscalía, defensa y procuraduría argumentan que es válida la solicitud de preclusión, a lo que nosotros nos oponemos. La juez niega la preclusión, apelan la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá confirma la negativa de la solicitud de preclusión. Se devuelve el caso, aparece un tercer fiscal. Valencia. Valencia. Andrés Valencia. Palencia. Que renuncia. Hace un análisis, pero antes del fiscal Palencia hay otro fiscal que es nombrado, que ahorita no recuerdo bien el nombre, si mal no estoy, bueno, ya me acordaré el nombre, que es recusado, porque había publicado 2 años antes un artículo, Víctor Salcedo, una columna periodista, Víctor Salcedo, que establecía que el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez era una especie de persecución, de fraude, que no tenía las garantías. Que no tenía garantías, que esto era una persecución por parte de la izquierda. Pero, abogado, y entonces, creo que es sí. Francisco Javier Cárdenas. El tercero fue Andrés Palencia, que en enero 9 de 2024 renuncia diciendo que era por razones de salud, por razones personales, ¿no? Antes fue Salcedo. Pero antes fue Salcedo. Okay. Salcedo, entonces, con base en una denuncia de Daniel Coronel, entonces él acepta el impedimento y se aparta. Llega Palencia y entonces Palencia se toma nuevamente los 90 días establecidos, que sobre eso incluso nosotros interpusimos una tutela, porque para nosotros cada fiscal no podía tomarse los 90 días de una manera reiterativa, porque eso afectaba el desarrollo del proceso. Sin embargo, Palencia se los vuelve a tomar y el día que tiene que tomar la decisión de si precluye o lleva a acusación a Álvaro Uribe Vélez, renuncia de manera intempestiva y renuncia a la Fiscalía General de la Nación, cosa que a nosotros nos pareció alarmante y hasta el día de hoy lo que consideramos es que él no encontró elementos para seguir adelante, seguramente dijo que iba a acusar y le pidieron la renuncia. Esa es la apuesta que nosotros siempre hemos referido. Entonces teníamos ya a Gabriel Jaimes, teníamos a Javier Cárdenas, teníamos a Víctor Salcedo, teníamos a Palencia y llega la nueva Fiscalía General de la Nación en cabeza de la doctora Luz Adriana. Pero antes, porque esto es importante establecerlo, antes de que llegue la nueva Fiscalía, el caso se le asigna al fiscal Villarreal, porque han dicho, es que llegó la fiscal Luz Adriana y puso a Villarreal para que entonces acusara. No, ya Villarreal estaba designado. Sí, lo puso Barbosa y Mancera. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.